Les mando un saludo, hermanas, amigas, familia. Estamos en nuestro capítulo 7 ya, dándole gracias a Dios. Vamos a empezar con una oración. Gracias te damos, Padre Santo y Poderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que seas tú el que guíe en este momento, Señor, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro ser, para que se cumpla tu propósito, Señor, por el cual tú hoy nos tienes orando por nuestros esposos, Señor. Si existe algún impedimento, Padre, te pedimos perdón y te pedimos que tú controles este tiempo, Señor. Que ningún dardo del enemigo, Señor, nos pueda alcanzar. Padre, protégenos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos, como les dije, en el capítulo número 7 ya, y en el día de hoy vamos a hablar de la mente de nuestros esposos, los pensamientos que ellos tienen. Y nosotros podemos pensar que alguna de las maneras de actuar en nuestros esposos, de la manera de responder, puede ser debido a su personalidad. Y algunos de nosotros ya nos hemos resignado a que ellos son así, pero esto es equivocado. Esto es porque se libra una batalla en la mente de ellos. Y nosotros, al ser una sola carne con ellos, estamos llamadas a pelear por sus mentes. Entonces, la autora del libro nos dice que durante meses ella perseveraba en oración por la mente de su esposo, porque el enemigo mandaba dardos de desánimo, mandaba dardos de baja autoestima a su esposo. Y esto es lo que puede pasar en el caso de nuestro esposo. Nosotros tenemos que saber reconocer cuáles son las batallas que ellos libran en su mente, de la manera en la que ellos se sienten puede ser en el aspecto laboral, en el aspecto matrimonial, en el aspecto de su salud. Todo eso está en su mente. Todo hombre y todo ser humano tiene un enemigo. Estamos hablando de Satanás. Es él el que nos quiere destruir, el que pone pensamientos en nosotros que son mentiras, hablándonos y poniéndonos escenarios que aún no han sucedido, haciéndonos pensar lo peor y sobre todo atacando nuestra propia personalidad y el propio llamado que tenemos en Cristo. Una esposa puede orar que su esposo discierna las mentiras y en su lugar escuche palabras como esperanza, prosperidad, posibilidad, éxito, nuevo comienzo y que sepa que son de Dios. Las dos armas más poderosas en contra del ataque de las mentiras del enemigo, primero es la palabra de Dios y segundo la adoración a Dios. Al hablar la palabra de Dios puedes dejar al descubierto el pensamiento equivocado y perderá su poder. Si tu esposo no lo hace por él mismo, tú puedes hablar la palabra de Dios por tu esposo, ya sea en su presencia o a solas en oración, y vas a tener resultados positivos. La alabanza es también una herramienta poderosa por la que la presencia de Dios viene a morar en nuestro medio cuando nosotros le alabamos. Tú no deseas que pensamientos fútiles entenebrezcan el corazón de tu esposo. Ofrece alabanzas a Dios por su salud mental y él podrá pensar con más claridad sobre lo que él permitirá o no entrar a su mente. Muchos de nuestros esposos, ellos no saben, muchas de nosotras no sabemos que en nuestra mente se pelea una batalla. Y todo lo que nosotros pensamos puede venir del Señor o puede venir del enemigo. Y tenemos que discernir. La palabra de Dios es viva y todo lo que viene de Dios no contradice lo que está escrito en su palabra. Pero el enemigo dice mentiras. Entonces cada vez que nosotros nos encontremos en una lucha tenemos, dependiendo del aspecto de la lucha, de la naturaleza de la lucha, por ejemplo, ya sean sus emociones, ya sean sus finanzas, usted tiene que buscar la palabra de Dios. Y asimismo, si su esposo no lo sabe hacer, usted tiene que orar por su esposo. Hay que pedirle al Señor en esta oración que Él nos ayude a reconocer cuáles son las batallas mentales que tienen nuestros esposos y cuáles son las nuestras, acerca de nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra salud, nuestra autoestima. Todas estas son batallas. Entonces en este momento vamos a orar por la mente de nuestros esposos y, por qué no, también por la nuestra. Señor, oro por tu protección en la mente de mi esposo. Protégelo de las mentiras del enemigo. Ayúdalo a que discierna con claridad entre tu voz y cualquier otra. Y muéstrale cómo tomar todo pensamiento cautivo, según tú nos los has instruido.
que él pueda tener sed de tu palabra y hambre de tu verdad para que pueda reconocer el pensamiento erróneo. Dale fuerzas para resistir los pensamientos mentirosos. Recuérdale que él tiene la mente de Cristo, donde las mentiras del enemigo ya hayan invadido sus pensamientos. Hago que retrocedan al invitar el poder del Espíritu Santo a que limpie su mente. Señor, tú me has dado autoridad de hija sobre todo poder del enemigo, y con esa autoridad dada a mí en Jesucristo ordeno todo espíritu mentiroso que salga de la mente de mi esposo, y reclamo que Dios le ha dado nombre a su esposo, dominio propio en su mente. Él no va a albergar confusión, sino que le va a dar claridad. No será atormentado con pensamientos impuros, malvados, negativos o pecaminosos, sino que será transformado mediante la renovación de su mente para que él pueda comprobar cuál es tu voluntad, Dios, buena, agradable y perfecta. Capacítalo para que sea fortalecido con el gran poder del Señor. Ayúdalo para que no se inquiete por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presente sus peticiones a ti, Dios, y te dé gracias. Y que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, cuide su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, que Él piense en estas cosas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted sabe cuál es la lucha que tiene su esposo, y si no la sabe, pídale al Señor que le dé sabiduría y reconocimiento para que pueda ver cuál es y ore en base a eso. Nos vemos el día de mañana. Les bendigo.